puede aprender la izquierda de Franco? Esa es la pregunta que le voy a plantear a Pedro Fernández Barbadillo, el autor de este libro, de Eternamente Franco. Ya le hemos entrevistado. El libro, editado por Homo Legens, va por su segunda edición. Dice Fernández Barbadillo que aquí en España puede caer un meteorito y, claro, lo único que va a sobrevivir, como siempre, es la tumba de Franco. Y si no sobrevive, sobrevive en las cabezas de la izquierda, que es de ahí va a ser imposible exhumarlo, jamás. Y basta ver al presidente Sánchez, su gran objetivo, su gran obra de gobierno, de momento en stand-by, es sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué puede aprender la izquierda de Franco? Y de eso vamos a hablar con este historiador y con este amigo de Periodista Digital. ¿Qué tal, Pedro? Hola, pues encantado de estar contigo y con la audiencia de Periodista Digital. Bueno, vamos a la primera. Franco obtiene todo el poder absoluto en España gracias a su paciencia, algo que al del Casoplón le cuesta, ¿no? Porque él es más impulsivo. Él a la primera de cambio le pidió al PSOE el CNI, Defensa, Televisión Española. Él lo de la paciencia lo lleva muy mal. En cambio, Pachi, como le cuentan, el abuelo Pachi. El abuelo Pachi era mucho más paciente. El abuelo Cebolleta, macho. Era mucho más paciente, sabía manejar los tiempos, ¿no? Lo mismo que se decía de Rajoy, fíjate. Sí, oye, pero Franco murió en la cama y Rajoy ha tenido una comparecencia patética en la convención del PP. Bueno, pues tampoco nos hacíamos muchas esperanzas, para hacer verdad. Pues no, la verdad es que no. Pero vamos, Franco efectivamente demostró una paciencia admirable, una paciencia que a veces estos historiadores que dicen que no creen en los caracteres nacionales, porque ellos son muy progres, estilo Paul Preston, pues la definen buscan las causas en su ser gallego, en su esencia gallega. Sin embargo, el otro hermano de Franco, de Ramón, el aviador, también era un hombre muy impaciente, muy impulsivo, con lo que la paciencia de Franco es algo que va con su carácter y que en un país de tíos echados para adelante como es España, pues la verdad le favoreció muchísimo en su carrera política y antes en su carrera militar. Detrás de esa parsimonia o quizás de esa paciencia había también una estrategia, porque acuérdate, por ejemplo, cuando en lo que es el diseño del golpe de la sublevación, Mola quería algo muy rápido, quería una operación relámpago y Franco decía geografía poco extensa, ¿no? Decía, no lo veo claro, es decir, esto va a ir para largo. ¿Era propio del carácter o era más bien propio de alguien que miraba con luces largas? Yo creo que Franco sabía perfectamente que en la situación política y social en la que estaba España, el plan de Mola, de que esto fuese un golpe de Estado, prácticamente un pronunciamiento como había sido el de Primo de Rivera, pues era imposible, porque había gente armada por las calles, las milicias de los partidos, sobre todo las Juventudes Socialistas Unificadas, que dirigía, entre otros, Santiago Carrillo, los matones de la CNT, y entonces eso podía dar lugar a una gran resistencia. El ejército también estaba dividido y Franco sabía que eso podía incluso provocar ir a una guerra civil. De ahí que tuviese fuese tan remiso a unirse hasta el último momento, hasta que el asesinato de Calvo Sotelo por la policía de asalto y por los matones de Indalecio Prieto ya le deciden. Ya dicen, ya no se puede esperar más. Esa fue la gran estupidez de la izquierda, o sea, que planteó a la derecha la alternativa de o sublevarse o esperar a que vayan a tu casa a que te maten. Errejón está hoy en día en boca de todos. Uno más que se va, en este caso se va de Podemos, ya estaba políticamente no acabado porque iba a ser el candidato a la Comunidad de Madrid en Podemos, pero sí estaba señalado después de Vista Alegre 2. Era un disidente más a eliminar dentro de lo que es Podemos. Y cuando ves la foto de los fundadores de Podemos, solamente queda Pablito y ahora su señora, pero que no estaba cuando fue la fundación del partido. Ella viene después de Tania, otra que fue humillada y defenestrada como hace la izquierda con los disidentes. Franco no era tan así, ¿no?
No, la verdad es que, pese a que se presenta a Franco como una persona muy cruel, muy fría, muy distanciada de lo que es la empatía con los demás seres humanos, pues no era así. Hombre, el poder, sobre todo cuando es absoluto, tiende a ser muy frío. No hay más que ver los protocolos de la Casa de Austria o incluso de los Borbones en Francia, de Luis XIV. No te digo ya los protocolos de los zares o de los monarcas musulmanes. Pero Franco lo que no hacía era ser caníbal. O sea, la izquierda es caníbal. ¿Y no porque no le surgieron disidentes? Porque sí, había imagínate disidentes. La familia con la que tenía que lidiar, ¿no? Lidiar con los carlistas, lidiar con los monárquicos, lidiar con los falangistas, lidiar con el Opus Dei. Mira si no había familias ahí con las que lidiar, ¿no? Y lidiar con los militares. Claro, por ejemplo, el mayor peligro para Franco en sus primeros años son sus compañeros militares. Ya en los años 40, cuando ha estallado la Segunda Guerra Mundial, y tanto los alemanes como los aliados, sobre todo los británicos, se dedican a conspirar, a buscar uno o dos generales que a ver si pueden deponer a Franco. Y Franco lo conoce todo, absolutamente todo, porque tenía muy buenos servicios de información y porque el español tiende a ser demasiado expansivo, no muy dado al secreto de las conspiraciones. Y a todos estos conspiradores, pues Yagüe, Queipo de Llano, Muñoz Grandes, o sea, no se los carga, no los elimina, simplemente los aparta. Al que sanciona con más dureza es a Yagüe, que lo envía a su pueblo de Soria, exiliado, desterrado durante unos meses, pero luego lo vuelve a recuperar. A Queipo de Llano le dejó la Capitanía General de Andalucía y luego un marquesado. A Muñoz Grandes, al que Hitler azuzó para que diese un golpe de Estado, se impusiese a Franco, le marcase la política exterior. Oye, pues en los años 60 Franco le nombra capitán general, o sea, el mayor grado militar de España por debajo del propio Franco, y vicepresidente del gobierno. O sea, era más de patada para adelante, ¿no? Patada para arriba. Efectivamente. Más que de cortar cabezas. Pues sí, porque las tienes que cortar muy bien, ¿eh? Ya sabes. Puedes cortarle la cabeza al pollo y el pollo durante unos momentos queda vivo y te puede hacer algo. Pedro, eso que se dice en relación, bueno, es que son comunistas, ya sabemos que siempre acaban, no caben en un taxi, se pelean todos entre ellos, empiezan a pulular con marcas diferentes, no se aguantan unos a otros, pero eso también lo hemos visto, por ejemplo, en el Partido Popular durante la etapa de Mariano Rajoy. También ahí hubo una purga interesante, es decir, comandada por Soraya de Santa María, y ahí empezaron a caer unos cuantos, ¿no? Entonces, eso es propio, esa persecución del disidente, ¿solamente es propio de la izquierda? No, yo creo que no. Hombre, la izquierda está exacerbado porque, claro, ellos buscan, está en su carácter buscar el poder absoluto, además tener la razón y considerar a todo el que no le acompaña como un enemigo de la humanidad. Por eso... Que mira dónde están los disidentes de Rajoy. Si tú miras la persecución que hizo Rajoy a los aznaristas. Sí. Sí, mira dónde está Rato. Parece que han vuelto, ¿no? Mira dónde está. Ahora han vuelto. Ahora, bueno, los que han sobrevivido. Sí, pero las porque bajas. Mira dónde está Rato, quedan, mira dónde está Blesa, mira dónde está Soria. Todo aquel que le hizo frente a la calle. Bueno, pero algo así también hizo Nixon en Estados Unidos. A todo el que le llevaba la contraria y no se sometía a sus directrices, o las de Kissinger, se lo cepillaba. Entonces, vamos a ver, el ir liquidando gente es una mala política. Lo que pasa es que los comunistas la han interiorizado de tal manera que es que va con ellos. En cuanto les das la espalda en un congreso comunista, te clavan un piolet. Además, eso no pasa tanto. Por ejemplo, otro que no llegó a aplicar este exterminio del disidente del propio partido pues fue Mussolini. Y le depusieron y demás. En cambio, Hitler sí, ahí ese era más drástico para liquidar gente. Pero Hitler lo quisieron matar, lamentablemente el plan no funcionó. No, pero ya antes él ya había hecho sus purgas. Por ejemplo, cuando elimina a las SA en la noche de los cuchillos largos, y aprovecha también para cargarse a unos cuantos católicos conservadores que le habían ayudado a llegar al poder y demás, a la camarilla de von Papen. Pero
este odio al enemigo interno es que es característico de la izquierda. Y cuanto más a la izquierda está esta izquierda, pues más brutal, más despiadado él. Ya que estamos hablando de Franco, pues o sea, es que en la zona nacional no hubo nada parecido a lo que se hizo en la zona republicana con los anarquistas y con los del POM, con Andrés Nin. Vamos, todo lo más al mayor disidente del Estado franquista. Eso fue una guerra civil dentro de la guerra civil. Sí. Pero vamos, el mayor disidente. Era algo que, por otro lado, el gobierno de la República temía. Es decir, cuando tienen que armar a los milicianos, ¿no? Quiroga se asusta. Casares Quiroga se asusta, dice, no, cuidado, porque a mí me preocupan los sublevados, pero más me preocupan los nuestros, si se empiezan a matar entre ellos. Y eso es lo que pasó. Ahí hicieron varias estupideces, el Frente Popular, los tontos útiles, los compañeros de viaje, a fin de cuentas, de la izquierda, que los burgueses de izquierdas, los de hazaña, que fue primero disolver todas las unidades militares, con lo que los soldados en sitios pues como Madrid, Barcelona, Valencia, pues se fueron a casa. Y claro, como no había fuerza armada que se opusiese a los sublevados, entonces es cuando se abren los arsenales y se arma a las milicias. Y lo primero que hacen los milicianos, pues en vez de ir al frente, es ir a saquear casas, a dar paseos y a violar monjas. Entonces, claro, es una cosa que conduce a este caos. O sea, primero te liquidas, haces la revolución. Dices, pues así nos va. O sea, el Partido Comunista Español en la guerra pasa de ser partidario del caos, del desorden, de la agitación, de la subversión, de la huelga general, a establecer un orden despótico ayudado en parte por los asesores de Stalin. ¿Y por qué? Porque los comunistas llegan a la conclusión de que primero hay que ganar la guerra, luego ya haremos la revolución y ajustaremos cuentas. Por eso se va al aniquilamiento, por ejemplo, de los anarquistas que empiezan a hacer la revolución, empiezan a abolir la propiedad privada, en hacer experimentos en Aragón. Y por eso también se va contra la gente del POM de Andrés Nin. Pero que te decía, o sea, el mayor disidente interno de la zona nacional es Manuel Hedilla, el que actúa como sucesor de José Antonio al frente de la Falange. Bueno, es cierto que fue detenido, fue condenado a muerte, no fue ejecutado, fue muy maltratado en la cárcel, pero oye, luego fue liberado y pudo hacer su vida en la España de la posguerra. Claro, eso es lo que habría querido tener el pobre Nin. Viene bien que lo recuerdes porque hoy es el aniversario de la muerte de George Orwell, que vivió eso, lo vio en primera línea. Fue testigo del horror de cómo la izquierda se mataba entre ella, ¿no? en plena guerra civil. Otro de los puntos que te invitaba a tratar era el de Franco, que Franco no tenía un discurso de vivir, de sacarle partido al resentimiento, es decir, de vivir de los pobres, como si hace Iglesias, ¿no? Yo soy la gente, dice desde el chalet. Eso yo soy la gente, ¿no? Aprended humildad de mí. Yo soy la gente. Bueno, Franco no hizo eso. Franco, de hecho, económicamente su balance es muy positivo, es decir, cuando cambia su política, sobre todo cuando la empieza a liberalizar y entran los tecnócratas en el gobierno y aparta a los falangistas, que lo único que pretendían era la estatización o casi la colectivización de la economía, pues a partir de ahí España empieza a crecer y esto es un milagro económico. Es decir, ahí reduce la pobreza. Todo lo contrario de lo que hace la izquierda cuando gobierna, que por lo general su saldo son 4 o 5 millones de parados, como el último gobierno de Zapatero. Sí, o los desplazados y los muertos de hambre en Venezuela. Parece que ya no se habla de lo que decía Rejón. De 3 comidas al día. Este fin de semana le entrevistaron en La Sexta Noche. Nadie le preguntó a Errejón por las 3 comidas diarias de los venezolanos. Nadie. Es más, se fueron a la casa de Errejón a hacer una tortilla, me parece. Un cocido madrileño. Un cocido madrileño. Ya les gustaría a los venezolanos poder comer cocido madrileño, la verdad. Absoluta vergüenza esa cadena. Esa cadena que... Bueno, ¿cuántos periodistas se presta a esto? Efectivamente. Y luego van dando ellos encantados. Encantados. Sí, en la secta encima del cheque. El cheque, pues eso es muy curioso porque el racionamiento en España lo trae la izquierda.
en el año 37, en marzo del 37, cuando Largo Caballero, socialista, establece la cartilla de racionamiento en España. O sea, en la zona nacional durante la guerra no hubo racionamiento. Hubo medidas pues como el día sin postre o el día del plato único, que se usaba para recaudar dinero para las bajas y las familias de los soldados. Es en la primavera del 39, ya en la victoria, cuando los nacionales tienen que establecer el gobierno franquista tiene que establecer mantener la cartilla de racionamiento y extenderla a la que había sido su zona. Y esa cartilla pues se mantiene hasta el año 52, más o menos. Y claro, pero es que es algo que va de menos a más. O sea, de pobreza a bienestar, a riqueza. Mientras que, oye, por ejemplo, Cuba, que era uno de los países más ricos de América, pues establece la cartilla de racionamiento en el 63, 64 y ahí sigue. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Así que eso... Todo un éxito económico. Ese es el gran éxito del franquismo y de la Europa de la posguerra, que es salvar, recuperar un continente arrasado por las guerras más destructivas que ha sufrido la humanidad hasta entonces. Ahora, para que no quede esta entrevista tampoco como un panegírico al dictador, vamos a decir que en algunas cosas sí se parecen. Por ejemplo, en la censura, en la falta de libertad de prensa. Es decir, eso es propio, la persecución a los periodistas, la persecución, la falta de medios libres, eso sí, que en eso comparten pues tanto el franquismo como la izquierda que pregona nuestro amigo Pablo, ¿no? Bueno, ya que hablabas de los periodistas de La Sexta, a Franco le dieron el carné de prensa número 1 y le tenían como inspirador de los periodistas de España y demás. Es que el carnet de prensa te lo daban siempre, o sea, no porque eras periodista, sino porque eres un periodista, prometía fidelidad a lo que ibas en este caso al movimiento, pero digamos durante todo el franquismo no hubo un periódico que se desvió de la línea oficial más o menos marcada por bueno, si no tanto por Franco, porque no sé si incluso hasta leía los periódicos. Yo creo que era más bien por... Sí, a Franco leía los periódicos. ¿No? Hay una foto divertidísima que la habrás visto en internet, una de las visitas que hizo a Barcelona en los 60, que aparece leyendo La Vanguardia. Esa la vi por primera vez en tu blog, en Vocabulario. Entonces, cuando nos dicen los Godó que ellos sufrieron mucho bajo el franquismo, pues ya ves... Hombre, claro, ellos eran oprimidos. Oprimidísimos, a final de mes. Oprimidísimos. Pero es verdad, había censura de prensa y demás. Pero, chico, el control de los medios de comunicación lo ha intentado siempre el poder. Ya que has mencionado a Mariano Rajoy, él no, claro, porque él solo leía el Marca. Pues sus esclavos, sus siervos en Moncloa, llamaban a determinados periódicos, a determinadas cadenas de televisión y de radio para que eliminasen tertulianos molestos que se habían atrevido a manchar la toga o el manto de Mariano y de Soraya. Y demás. Lo que pasa es que en el franquismo, claro, no podías fundar un periódico si no tenías el permiso del ministerio. En todo caso, Pedro, el éxito de tu libro, insistimos, segunda edición, editado por Homo Legens, Eternamente Franco, y el éxito de la figura de Franco, porque Sánchez, con el tema del Valle de los Caídos, no ha hecho más que llenar aquello de gente que va y que se ha, no sé, ha redescubierto la figura del dictador, 2 horas de cola, gente paseando por ahí. El fenómeno, al final, es un tiro en el pie, ¿no? Efectivamente. Mira, y Vox, porque si eso le ha dado votos a alguien, ha sido Vox. Yo creo que a Vox lo que le ha dado votos ha sido el caso del golpe de Estado catalanista y que no hicieran nada ni Mariano Rajoy ni el PSOE. Pero bueno, claro, lo que está pasando ahora con Franco me muestra otra vez que la mejor manera de hacer que algo no se olvide es no hablar de ello. Si a Franco lo hubiesen dejado en paz, tanto Sánchez como Zapatero, pues en el año 96, 95... Entonces, si no se hubiese hablado desde el poder de exhumar, de demoler, de vilipendiar, de retirar medallas, pues ahora de Franco, pues chicos, se acordaría la misma gente que se acuerda pues de Alfonso XIII. Sí. Alfonso XIII, o sea, es como esto que está pasando en Estados Unidos. Ahora a quitar las estatuas de los generales de la Confederación. Mira, me decía una amiga que ha vivido en Estados Unidos y cuando fue el centenario
de la guerra de secesión es que no hubo tanta exaltación como la está habiendo ahora con el franquismo. El franquismo y con la guerra, con las series de televisión y demás. Fue algo mucho más sosegado. Lo que pasa es que también allí ahora pues está llegando toda esta guerra cultural de identidades enfrentadas que también han descrito algunos como Marc Lilla, y entonces está en la izquierda buscando enemigos, a ser posible muertos, no sea que los vivos les aticen un par de capones. Esa es la ventaja del muerto, que no se suele levantar. Es verdad. Pues en todo caso, podrán exhumar a Franco del Valle de los Caídos, de donde no lo van a exhumar seguro es de las cabezas de los políticos de la izquierda, sobre todo de la izquierda podemita, que ya está buscando un próximo destino sobre todo para la cruz, porque claro, cuando Pablo Iglesias se levanta en su casoplón en Galapagar, claro, mira para allá y dice, la cruz. Claro, es que lo tiene muy cerquita. Oye, pero si no les gusta la cruz del Valle de los Caídos, yo no entiendo por qué se han ido a vivir a Galapagar. Podrían haberse ido, pues no sé, a Aranjuez, que es muy caluroso en verano, más que Madrid por el Tajo, pero ¿por qué no se han ido por ahí o a Fuenlabrada? Qué bonito que es. Qué bonito que es Aranjuez. Pues sí. Qué bonito que es Aranjuez. Pues Pedro Fernández Barbadillo, insistimos, Eternamente Franco, con prólogo de Fernando Paz, segunda edición en Homo Legens, así que todavía tienen más ejemplares en la librería. Gracias por acercarte aquí de Periodista Digital, esperamos verte a ti, más Luis. seguido.